Esta cápsula comenzará con la explicación de las condiciones de pago y los campos de los que se compone, de tal manera que podamos parametrizar en D3FO los vencimientos de factura según decidamos. Continuaremos con los descuentos por pronto pago, que al no estar ligados directamente a la realización en sí de la compra-venta, se vincularán a la forma en la que se financia la operación. Por tanto, hay que tratarlo como gasto financiero a la empresa concedente y de ingreso de la misma naturaleza para quien lo obtuvo. El siguiente punto será revisar los campos y configuración de los multivencimientos, entendiendo los tipos de asignación que permite D3FO para su configuración. Los días de pago complementarán al resto de configuraciones junto con las cuotas de pago, que se relacionarán con los gastos bancarios. Finalizaremos la cápsula explicando las formas de pago y entendiendo el campo periodo, los formatos que se pueden asociar y los estados por los que puede pasar. Vamos a revisar todos estos conceptos con la aplicación. Bien, pues esta cápsula se va a centrar en entender todos y cada uno de los puntos que se pueden parametrizar en Dynamics 365 for Operations en las configuraciones de pago. Para ello, no vamos a utilizar el panel del dashboard principal, puesto que este formulario se encontrará dentro del módulo de clientes y aquí encontraremos la sección configuración de pagos, ¿vale? Formas de pago, días de pago, multivencimientos, condiciones, descuentos por pronto pago, cuotas, los servicios de pago que se utiliza para retail, límites de fecha de vencimiento y luego los calendarios y las reglas de esos calendarios, ¿vale? Vamos a iniciar en este orden. Iniciaremos primero la explicación con lo que se llaman las condiciones de pago, ¿vale? Las condiciones de pago se van a utilizar para definir todas las condiciones que tienes empleadas en relación a las liquidaciones de la empresa y de tus clientes. En concreto, una condición de pago se va a utilizar para poder calcular la fecha de vencimiento, basada siempre en la fecha de factura. Se podrán tener diferentes condiciones de pago, que permitirán obviamente obtener fechas de vencimiento diferentes según las facturas creadas. Vamos a ver que a cada cliente, también a cada proveedor, porque al final todo esto que estamos viendo va a coincidir tanto en cliente como proveedores, se le va a asociar una condición de pago por defecto, la cual se puede modificar en el momento de contabilizar la factura. Es importante destacar que desde las condiciones de pago se obtendrá la fecha de vencimiento de la factura, pero no habrá varias fechas de vencimientos de la misma factura. Para poder obtener varias fechas de vencimientos de la misma factura en el formulario de condiciones de pago, tendremos que trabajar con esto que veis aquí denominado multivencimientos, ¿vale? Pues bien, en Dynamics 365 for Operations lo que vamos a hacer es editar este formulario para ir viendo y vamos a ir comentando pues cada uno de los campos. Podéis observar que en el primero de ellos, condiciones, es el código clave y la descripción. Y luego tenemos la capacidad de tener diferentes métodos de pago. Los métodos de pago pues tenemos varios, como neto, el mes actual, trimestre, año, semana actual, contra reembolso y día límite, ¿vale? Si empezamos comentando por neto, el neto pues se caracteriza porque se utiliza para que el sistema calcule la fecha de vencimiento basándose en el día de la factura, ¿vale? Normalmente es la opción más comúnmente utilizada en casi todas las implantaciones. Mes actual, trimestre actual, año actual y semana actual siempre trabaja de la misma forma, es decir, calcula el vencimiento al final de cada periodo, al final del mes, al final del trimestre, al final del año o al final de la semana, ¿vale? Luego tenemos contrarreembolso. El contrarreembolso consiste en abonar el coste de la factura directamente a la persona que efectúa la entrega de la mercancía o que realiza el servicio en el domicilio del cliente, generalmente en efectivo, ¿vale? Este campo, además, si lo marcamos, se caracteriza porque si ponemos que el método de pago es neto, veis que el pago en efectivo está deshabilitado. Si le decimos que es contrarreembolso, este campo se activa. Y además, si os dais cuenta, que hay otro que se llama efectivo, en donde al decir que el pago es en efectivo, se habilita y te permite seleccionar la cuenta contable a la que quieres, con la que quieres liquidar, pues en este caso la factura, que sea de cliente o de proveedor, en el caso que tenga esta condición de pago, ¿vale?
Bien, vamos a decirle que el pago en efectivo lo desmarcamos. Y revisando el resto de información, aquí tenemos meses y días. Meses, pues obviamente el número de meses que quieres agregar para que se calculen la fecha de vencimiento, y días de la misma forma, pero para el número de días que quieres agregar. Luego encontramos el campo multivencimientos. Los multivencimientos nos va a permitir indicar, obviamente, pues como bien dice la palabra, un vencimiento, más de un vencimiento asociado a la condición. Este multivencimiento se define como una división del importe facturado en plazos que se deben pagar en intervalos determinados, ¿vale? Esto, evidentemente, si nos posicionamos en la flecha y le damos botón derecho ver detalles, pues tiene su propio formulario, ¿vale? De hecho, lo comentaremos ahora, que tiene su propio formulario también aquí, multivencimientos. Continuamos con las condiciones, ¿vale? Luego cuando comentemos multivencimientos entenderéis cómo hacer la subdivisión. Tenemos días de pago. Días de pago, pues de nuevo es un escenario muy similar al que se nos originaba con los multivencimientos. Es decir, vas a poder identificar el día en el que quieres que se pague cuando esté esa condición de pago por defecto asociada, ¿vale? Bien, aquí tenemos un campo que se llama día límite, está sin traducir porque esto es nuevo de la nueva versión, donde te permite indicar el número de días límite en relación a esta condición de pago para que se calcule el vencimiento, ¿vale? Realmente teniendo neto y calculando con meses y días, esta funcionalidad no es que sea muy comúnmente utilizada. Bien, si seguimos revisando campos, tenemos aquí las condiciones de pago por defecto. Otro campo que encontramos es usar la fecha de entrega para calcular la fecha de vencimiento del pago, en donde si activamos este check, pues como su propio nombre indica, el sistema va a utilizar la fecha de entrega para calcular la propia fecha de vencimiento, ¿vale? Siguiente es el límite de fecha de vencimiento. Esto, al igual que los días de pago y los multivencimientos, tiene su tabla auxiliar y su formulario que comentaremos posteriormente. La característica de este formulario es que pues te va a permitir indicar el número máximo de días dentro de los que se puede realizar el cobro de la factura. Es muy sencillo, si queréis lo podemos ver ya. Para crear un límite de fecha vamos a posicionarnos siempre en la esquina, botón derecho ver detalles, y si queremos crear un límite de fecha de vencimiento, pues indicamos por ejemplo aquí límite de fecha 01, vamos a ponerlo en mayúsculas, me gusta más, límite 10 días. Si os dais cuenta no se habilita la parte de valores, pero es porque el sistema todavía no lo ha guardado, ¿vale? Al estar en esta pantalla o le damos a guardar o control o alt S. Aquí ya le decimos desde qué fecha queremos aplicar estos vencimientos, el intervalo si son días o meses, y si son límite 10 días pues indicamos aquí 10 días, ¿de acuerdo? Cerrando este formulario pues ya le podremos indicar si queremos este límite de 10 días que hemos creado. Continuando con otro formulario dentro de la configuración de pagos, vamos a hablar de los descuentos por pronto pago, ¿vale? Los descuentos por pronto pago nos van a permitir identificar pues aquellos descuentos concedidos por el vendedor o incluso por el cliente, porque ya os digo que todas estas entidades se van a repetir tanto en clientes como en proveedores, por el hecho de que el cobro o el pago de la operación pues se realice en un periodo de tiempo especificado. Esto va a estar siempre aplicado a facturas y a pedidos de venta o de compra, ya que el sistema va a registrar automáticamente dicho descuento en la cuenta contable especificada para el mismo, siempre y cuando pues se cumplan las condiciones indicadas, ¿vale? Si os parece vamos a ver un poco el formulario. Como siempre, en Dynamics 365 for Operations todos los formularios están sin la posibilidad de edición, tenemos que dar a editar para ver los campos con la posibilidad de editarlos, y aquí pues vamos a ir identificando los diferentes campos que tiene el sistema, ¿vale? Por un lado pues tenemos el código, la descripción, el código de descuento siguiente que te va a permitir pues seleccionar otro código de descuento de pronto pago de tal manera que puedas ir haciendo secuenciación entre unos y otros. Si no se cumplen los criterios de uno, voy a mirar los códigos de descuento del siguiente. De esta manera pues vas a poder establecer una metodología muy interesante en cadena de diferentes códigos de descuento.
Como podéis observar, pues se abre, solo tengo 10 de 2, pues este es el código de descuento que podía aplicar. Si tuviésemos más, imagínate que hacemos un descuento a los 20 días, pues podríamos indicarlo aquí, ¿vale? ¿Cómo se configura? Pues tenemos esta Fast Tab, en donde tenemos primero el criterio del principio de descuento, que si veis es exactamente igual a lo que teníamos parametrizado en las condiciones de pago. Tenemos los mismos criterios para el cálculo del vencimiento en las condiciones de pago, o bien neto, o bien mes actual, trimestre, año y semana actual, contra reembolso o día de límite. Conceptualmente es exactamente igual. Neto, que va a calcular la fecha de vencimiento basándose en el día de la factura, y lo demás pues será en el periodo final de cada uno de los escenarios, mes, trimestre, año o semana. Contra reembolso estará basado principalmente pues en lo que hemos hablado de los pagos en metálico, ¿vale? Y bueno, pues los días de límite igual que antes. Aquí tenemos meses y tenemos días. ¿Para qué? Pues oye, si el descuento es en 10 días, pues en 10. Si es en 45, pues pon aquí 45, o un mes y 15 días, como quieras. El porcentaje de descuento que quieras aplicar. Y fijaros, qué curioso, viene clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque los descuentos por pronto pago se utilizan tanto en uno como en otro módulo. ¿A qué cuenta de gasto quieres tener este descuento en cliente y a qué cuenta de ingreso quieres tener este descuento en proveedor? ¿Vale? Esto, si nos lo llevamos a un ejemplo práctico, vamos a hacer un ejemplo práctico para que podáis identificarlo rápidamente. Vamos a hacerlo de manera rápida, ¿vale? Cuando llegue la cápsula en concreto lo haremos más despacito para que podáis verlo, pero vamos a crear una factura de servicio, ¿vale? Una factura de servicio dentro del módulo de clientes, factura de servicio directamente con el buscador. Eso ya sabéis que como más rabia os dé. Es cierto que siempre que sea transaccional vamos a recomendar hacerlo por los workspace, ¿vale? Aquí tenéis todo lo que está pasando en relación a las facturas de cliente. Aquí tengo mis facturas de servicio y yo podría directamente desde aquí ir a mis facturas de servicio sin registrar, ¿vale? Bien, creamos nuestra nueva factura de servicio, pulsamos el botón nuevo, vamos a elegir nuestro cliente. Esto, como os digo, pues lo comentaremos con bastante nivel de detalle cuando proceda. Aquí tenemos la visión del encabezado, pero está el encabezado y líneas, pero visión líneas. Quiero tener más detalle del encabezado para poder indicar bien todo lo que corresponda a los descuentos y verlo todo más claro. Y bien, pues aquí podéis identificar en la forma de pago que es transferencia y las condiciones es al contado. Vamos a poner, por ejemplo, a 30 días. Y además vamos a indicar que hay un descuento por pronto pago a los 10 días, ¿vale? Pues vais a poder identificar, si damos a guardar, que la fecha de la factura es el 15 de marzo, que vence a 30 días, el 15 de abril, y que hay una posible fecha de descuento el 25 de marzo si se paga antes de esta fecha. ¿De acuerdo? Entonces, pues fijaros, el sistema de manera inmediata, gracias al descuento por pronto pago, te calcula cómo se va a comportar. De hecho, si consultamos, vamos a las líneas, vamos a meter aquí una cuenta de ingresos muy rápida. Le vamos a meter aquí 2.500. Perdón, esto es el grupo de impuesto de artículo. Vamos a indicarle que es un IVA 21. Le vamos a indicar 2.500 euros. Y vamos a ver cómo calcular los totales para que veáis cómo hace el desglose. Y veis, neto 2.500, impuestos 525, el importe de factura son 3.000 en total. Y con la posibilidad de que haya un posible descuento por pronto pago de 50 euros. ¿Vale? Pues bien, así es como el sistema va manejando la composición de los descuentos por pronto pago. Si os parece, continuamos con nuestros ejemplos. Ya teníamos los descuentos por pronto pago, ¿vale? Vamos a revisar si está todo comentado. Sí, aquí tenemos la cuenta a la que iría, esos 50 euros. En el caso de clientes, pues ya sabéis que iría a una 665. Y continuando con nuestra cápsula, vamos a tratar la parte de multivencimientos. Entonces, bien, los multivencimientos, como hemos comentado, nos permitirá partir en más veces los vencimientos de una factura. Es sencillo. De hecho, si recordáis, habéis visto en el curso de contabilidad versus gestión, hablábamos que cada vez que se hace una factura a un cliente, entra una transacción abierta.
Pues bien, si tú tienes multivencimientos, vas a ser capaz de poder crear tantas transacciones abiertas como vencimientos tenga la factura. Vamos a analizar un poco de qué se compone este formulario. Veis que pone multivencimiento 60-90, pero luego he indicado 30, 60 y 90 fecha factura. Bueno, esto lo he hecho porque si combino este multivencimiento con una condición de pago a 30, ya tengo una condición de pago a 30 y luego le meto 60 y 90 en multivencimiento, voy a tener al final 3 vencimientos, de 30, de 60, de 90. Si no os queréis complicar, no lo hagáis, es decir, poner número de pagos a 3 y no combinarlo con ninguna condición de pago, ¿vale? ¿Qué significan todos estos campos? Pues bien, vamos a empezar. Tipos de asignación, ¿vale? Asignación total, pues ¿qué te va a permitir indicar? El importe total que está pendiente en la factura, ¿vale? Importe fijo, pues que señalas un importe fijo específico para cada pago efectuado en las fechas de pago indicadas, ¿vale? Cantidad fija. Cantidad fija, en el pago del importe total se va a dividir en cantidad fijas de pago, ¿de acuerdo? Y luego tenemos especificado. Especificado en donde pues veis que se van bloqueando determinados campos porque si es especificado es esta pestaña de líneas de pago la que se va a habilitar. Vale, creo que aquí tengo un ejemplo de especificado. Este se llama total, esto es un especificado. ¿Veis? Le he puesto especificado y le he dicho que de inicio se ponga, puede ser por porcentaje o por importe, un 20%, un 40% y un 40%. Cada vez que yo haga una factura e indique multivencimiento prop, me va a partir la factura en 3 vencimientos, al 20%, al 40% y al 40%. Esto para hitos pues es ideal, ¿no? Muchas veces, aunque claro, los hitos se basan en consecución y esto se basaría directamente en 3 hitos basados en porcentajes, ni más ni menos. ¿Vale? Bien, si seguimos analizando encontramos más campos. Aquí tenemos pago por, ¿vale? Donde vas a poder indicar si quieres pagar en días, en meses o en años, ¿vale? Para calcular la fecha de vencimiento a cada plazo. Cambiar, obviamente si pones especificado no te va a hacer nada. Vamos al ejemplo de arriba. Si yo le digo importe fijo, en cambiar vas a indicar el número de unidades que se han utilizado en el campo pago por, ¿vale? Entre las fechas de vencimiento de cada plazo, ¿vale? Entonces este campo solo va a estar disponible si aquí indicas importe fijo o cantidad fija, ¿vale? Número de pagos. Pues mirad, número de pagos con importe fijo no se habilita con cantidad fija. ¿Y por qué? Pues porque te va a permitir escoger una cantidad de plazos fijos. Le da igual, él te lo va a calcular independientemente del importe especificado, ¿vale? Tú dices que son 1000 y son 2 pagos, te va a hacer uno de 500 y otro de 500, ¿de acuerdo? Importe de divisa de la transacción, ¿veis que no se habilita? Porque, hombre, si es cantidad fija, no se basa en importe. Para que esté habilitado eso, tiene que estar en importe fijo, en donde tú le indicarás aquí cuál es el importe en el que quieres que rompa esos vencimientos, ¿vale? El campo mínimo, vas a poder identificar el plazo mínimo que va a tener el multivencimiento, ¿vale? Luego tenemos asignación de impuestos. Asignación de impuestos se utiliza para distribuir el importe de los impuestos en los plazos del multivencimiento. ¿Qué sucede aquí o qué es lo habitual? Lo normal es que se elija la opción proporcional, ¿vale? Para que se vayan distribuyendo los impuestos aparejados directamente con cada una de las transacciones. Pero tú podrías aquí también distribuirlos por otros criterios. Vamos a poner aquí que es de tipo cantidad fija o especificado para que se habilite, ¿vale? Y aquí veis que puede ser o proporcional o primer plazo, último plazo. Cuando encaja, cuando sea cantidad fija o cuando sea especificado. Si tú lo pones que es importe fijo, obviamente, pues no lo refleja, ¿vale? Indicando cantidad fija tenemos la asignación de impuestos de tipo proporcional. A continuación tienes un enumerado sobre los medios de pago asociados a este multivencimiento. Aquí tienes las diferentes tipologías que el sistema pues te permite identificar. Plazos. Pues en plazos tienes la opción de que sea proporcional, primer plazo, último plazo, exactamente igual que lo que pasaba con la asignación de impuestos, ¿vale? Pero esto se identifican con los cargos.
¿vale? Cargos, pues, por ejemplo, como los intereses bancarios, ¿no? Que son deducibles según multivencimiento. ¿Qué más? Los importes máximos. ¿A qué se refiere esto? Pues tanto importe máximo como importe mínimo, se va a identificar que vas a poder establecer unos importes máximos o mínimos en relación al pedido, a la factura, ¿vale? Para poder establecer estos multivencimientos. Luego tienes aquí plan flexible. Esto del plan flexible es que te va a permitir identificar el número de plazos del vencimiento, pero a nivel de usuario, ¿vale? Es decir, cuando estés generando la transacción vas a poder indicar qué número de plazos quieres especificar, ¿vale? No tiene por qué estar predefinido. ¿De acuerdo? Las líneas de pago ya hemos dicho que es cuando lo queremos como de tipo especificado. En este caso vamos a dejarlo de tipo total, ¿vale? Y bueno, pues aquí tienes la capacidad de especificar aclaraciones respecto a los multivencimientos. Si ahora pasamos al siguiente formulario, vamos a irnos a por los días de pago. Los días de pago, pues es un formulario realmente sencillo. ¿Por qué? Bueno, ya lo vais a ver. Yo cojo y voy a crear un día de pago día 30, poner un ejemplo, y me va a permitir identificar cuándo quiero hacer la liquidación. Al ejemplo del día 30, pues indicaremos semana o mes. Como lo que quiero reflejar es día 30, vamos a poner mes y la columna 30 lo relleno. O sea, la columna día del mes lo relleno con 30. Oye, que me quiero crear un día de pago porque yo solo pago los viernes. Pues en lugar de rellenar esta parte, rellenaríamos semana y día de la semana solo los viernes. ¿Vale? Y el sistema ya con esto pues va jugando. ¿Por qué? Porque los días de pago tenemos que recordarlo que pertenecía, dentro de las condiciones teníamos un campito que era día de pago y otro era multivencimiento, es decir, te va a ir combinando cada condición. ¿Vale? Seguimos con el siguiente, que podría ser las cuotas de pago. Quiero dejarme formas de pago para el final, ya que es el más completo, ¿no? Y el que más entidad e importancia tiene. Si explicamos todas las tablas auxiliares, luego va a ser más sencillo entender la forma de pago. Nos vamos a la cuota de pago y la cuota pues se utiliza para especificar si se ha agregado algún gasto adicional a la factura del cliente o del proveedor, pasa exactamente igual, así como también indicar qué relaciones bancarias pueden existir, definiendo identificaciones de cuotas o cómo se generan dichas cuotas. Este formulario es algo especial porque fijaros, no tiene pestañas, pero sí que tiene campos y además de estos campos tiene aquí un botón que se llama configuración de cuota de pago. Yo he creado un ID de cuota que se llama gastos bancarios. Podemos crear otros si queréis de ejemplo. Vamos a identificar otra cuota, la número 2, y vamos a llamarla por ejemplo un impago de efectos, ¿vale? Un efecto bancario. Hemos enviado cartera y esto es debido pues a tener un impago de un efecto, impago de efecto. Tenemos que repercutirle unos gastos a mi cliente y la cuenta principal no la relleno y el tipo de diario pues sería, todos estos son los tipos de diarios que hay. En el curso de contabilidad general habréis visto todas las tipologías que había en cuanto a los diarios y como este se trata de letras de cambio, pues liquidación de letras de cambio de clientes, ¿vale? Bueno, con esto identifico la cuota de pago, pero ¿cuánto le tengo que incrementar o cuál es la definición de esa cuota? Pues para eso tengo este botón, configuración de cuota de pago. ¿Y qué pasa si ha habido un impago? Pues fijaros, ¿os acordáis la definición de tabla, grupo y todo? Pues esto es en relación a los bancos. Puedes identificar cuotas de pago por banco. Por un banco en concreto sería tabla, ¿vale? Por un grupo de bancos en concreto sería por el grupo. Y para todos los bancos pues pondríamos todo. Aquí no te dejaría seleccionar. ¿Con qué forma de pago trabajas cuando hay impagos? Pues yo que sé, podemos decirle que es cuando enviamos el SEPA, ¿vale? Si tuvieses algún tipo de especificación del pago, si además tuvieses que controlar que eso se realiza en euros, ¿qué criterio de cuota quieres establecer? ¿Porcentaje, importe o intervalo? Vamos a decir que le incrementamos, pues oye, si hay un impago, un 3% para adentro, ¿vale? Pues tan sencillo como identificar esto. ¿Qué me lo tiene que pagar ese 3%? Pues en la divisa euro.
Aquí tenemos pestañas. Está la pestaña general, donde tienes más información asociada. Desde, bueno, inclusive la posibilidad de indicar el grupo de impuesto, de artículo que tiene esa propia cuota. Y el intervalo, ¿vale? En el intervalo que te permitirá identificar si quieres el criterio de porcentaje o importe para poder combinar esta cuota de pago según diferentes criterios, ¿vale? Pues bien, con esto quedaría definida la configuración de la cuota de pago. Si cierro aquí, ¿vale? Y estos de gastos bancarios pues tendría otra configuración de cuota diferente, ¿ves? Esta es un 4%, ¿vale? Bien, pues ya por último nos quedaría revisar la configuración de pago de las formas, porque analizando estas que tenéis aquí, servicios de pago está relacionado pues con la posibilidad de poder identificar los proveedores que tengas disponibles a través de la iCycle Service para la parte de retail, ¿vale? Que no lo vamos a configurar obviamente, menos en un curso de introducción. Si nos vamos a los límites de las fechas de vencimiento, pues ya lo hemos comentado anteriormente, la capacidad de poder identificar límites de fechas de vencimiento como topes, ¿vale? Y si seguimos, luego tenemos calendarios de pago, la posibilidad de definir calendarios de pago. Yo me he creado un calendario, por ejemplo, pagos se realizan de lunes a viernes y podrías identificar días de excepción, ¿vale? También puedes identificar vacaciones y las vacaciones además, pues incluso por comunidad autónoma y por provincia. Bien, aquí no vamos a entrar en detalles porque al final esto no deja de ser configuraciones de pagos en relación a los calendarios, y nos vamos a centrar en las formas de pago, que quizás es el formulario en donde vamos a ir encontrando diferentes tablas auxiliares que ya hemos ido comentando. Por ejemplo, aquí veis ya la configuración de cuota de pago o la especificación del pago, ¿vale? Bien, como siempre, como todo formulario de AX, vamos a editarlo y vamos a empezar a analizar los diferentes campos que encontramos para poder parametrizar formas de pago. El primero que nos encontramos, el periodo, ¿vale? El periodo es muy importante entenderlo, sobre todo cuando lancemos las propuestas de pago, tanto en clientes como en proveedores. Es importante que esta cápsula la tengáis tanto en cuenta en clientes como en proveedores, puesto que son los mismos formularios, ¿vale? Cambia relativamente poco, por no decir nada. Los periodos: periodo factura, periodo fecha, periodo semana, periodo total. Periodo factura te va a generar una transferencia de pago por cada una de las facturas, ¿vale? Si tú tienes 3 facturas, te va a proponer 3 pagos. Por fecha, te va a combinar este valor que veis aquí, te va a combinar todas las facturas de los clientes que tengan la misma fecha de vencimiento, ¿vale? 3 facturas, misma fecha de vencimiento, un único pago. 3 facturas, 2 fechas de vencimiento, 2 pagos. Semana, te va a combinar todas las facturas de los clientes que tienen fecha de vencimiento en la misma semana, ¿vale? Y luego están los totales. Oye, quiero pagar este mes, dime qué debo. Combina todas las facturas de clientes para el mismo pago. Me da igual todo lo que tenga de deuda de enero, que lo voy a pagar en un único pago. Pues oye, si tú tienes que tu método de pago para esos clientes es el mismo, es de tipo total, sin ningún problema, ¿vale? Lo normal, pues oye, yo he visto desde factura, fecha, semana, total. Esto depende de cada escenario, ¿vale? Descripción, obviamente, pues el detalle. El periodo de gracia te va a permitir identificar el número de días que tiene el cliente o proveedor para realizar el pago según el método de descuento especificado, durante los cuales estará vigente el descuento, ¿vale? Esto va a ser la excepción a los descuentos, por ejemplo, por pronto pago. El estado de pago. El estado de pago te va a permitir seleccionar el estado en el que debe estar la transacción al liquidarse, para que el sistema pueda contabilizar el cobro. ¿Qué estados propone? Ninguno, enviado, recibido, aprobado o rechazado. Esto es muy interesante, pues sobre todo para los casos en los que tienes que enviar un fichero electrónico, por ejemplo en el SEPA, ¿vale? De tal manera que tú cuando generas el fichero SEPA esté en estado enviado y puedas a posteriori luego contabilizar ese diario. ¿De acuerdo? Es bastante interesante siempre que haya alguna vía de formato electrónico.
Luego tenemos tipo de pago. Pues identificará si es una letra, es un cheque, una tarjeta de crédito, un pago electrónico u otros. Bien, aquí vais a identificar datos del número del último archivo y por el cual va hoy en relación a pagos que tengan que ver, pues sobre todo con documentos. En registro, veis que pone tipo de cuenta. El tipo de cuenta se refiere al tipo de cuenta de contrapartida que quieres tener cuando se emplea pagos, ¿vale? Por lo tanto, te permite que sea contabilidad, cliente, proveedor, proyecto, activos fijos o banco. Esto lo habréis visto en el curso de contabilidad general. Y luego, ¿con qué cuenta de pago quieres? Si pones contabilidad, obviamente se abren las cuentas contables. Si pones que se paga a través de un banco, evidentemente la cuenta de pago serán directamente los bancos. Si seguimos con el siguiente campo, tipo de transacción bancaria, para poder identificar, pues dependiendo del método de pago, el tipo de transacción, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna creada, pero directamente desde aquí, desde su formulario, crearíamos código, nombre y en el caso que queramos, cuenta principal si queremos que tenga alguna asociada. No es obligatorio, ¿vale? Bien, los tipos de transacciones bancarias los veremos mejor en el curso dedicado a gestión de efectivo y banco. Contabilidad puente, es importante comentarlo, ya que este check se utiliza por algunas empresas para poder liquidar facturas. Primero se imputa el cobro a una cuenta contable puente y cuando discurre un intervalo de tiempo establecido normalmente pues por una normativa de empresa en el que se entiende que el cobro es efectivo y no cabe la posibilidad de devolución, pues entonces lo que se hace es imputarlo a la cuenta contable definida para tal efecto. Defines aquí la cuenta puente en donde estaría ese saldo para posteriormente, cuando ellos consideren que se debe ser líquido, pues hace el movimiento de esa cuenta puente al banco o a la cuenta donde esté la liquidez, ¿vale? Si seguimos revisando campo, tenemos la posibilidad de requerir orden SEPA, ¿vale? Esto es porque si decimos que el tipo de pago es un pago electrónico, tenemos la posibilidad de vincular con SEPA. A diferencia que en X2012 R3, pues el SEPA se configuraba con los puertos de entrada, puertos de salida y luego vinculábamos el XML. Bueno, esto lo veremos en el curso específico, pero aquí lo haremos a través del Lifecycle Service, pudiendo vincular directamente pues el fichero XML desde el propio Lifecycle Service con Dynamics 365 for Operations, ¿vale? Bueno, también tenemos la posibilidad de indicar letra de cambio, ¿vale? En el caso que trabajemos con esta funcionalidad. Y luego tenemos la sección de formatos de archivo. Bien, esta sección, si veis aquí hay un botón que está un poco escondido, se llama configurar, en donde vas a poder identificar todos los formatos de archivo que tiene el sistema, ¿vale? Yo en mi país, pues hemos indicado en España cheque y letra de cambio. Tienes de exportación, de importación, de devolución y de envío, ¿vale? Aquí este tipo de botón tenía bastante importancia a la hora de parametrizar pues todo lo que tenía que ver con las normas 19, las normas 34 antes en España. Ahora ya no es necesario con el SEPA, ¿de acuerdo? Veis aquí también identificamos si se quiere hacer la creación y registro de un diario librado. El librado es cuando se genera la cartera. El primer estado es librado, pues si quieres que cuando se utilice esta forma de pago inmediatamente se haga un efecto, marcaríamos este check, ¿vale? Luego, a título informativo, los formatos de archivo, aquí veis que pone informes electrónicos genéricos. Pues bien, eso, si accedemos directamente a administración de la organización, tenemos un workspace que se llama informes electrónicos y será desde aquí desde donde iremos llamando pues, a los repositorios para poder parametrizar todo lo que tiene que ver con report electrónicos. En España muy comúnmente utilizado el SEPA, ¿vale? Si volvemos a retomar nuestros clientes y en concreto las formas de pago, pues bueno, identificamos en editar posibilidad de formatos de importación, formatos de exportación, formato de remesa, ¿vale? Dependiendo si es electrónico solo se marcan este y este, ¿vale? Aquí indicaríamos pues el formato de exportación y el formato de importación que proceda y luego tenemos dos secciones más dentro de las formas de pago, como son el control de pagos y los atributos de pago. El control de pagos te va a permitir identificar la validación para que esa forma de pago sea correcta.
Es decir, la validación se ejecuta en los diarios en el momento del registro, cuando se utilice la forma de pago, ¿vale? Y aquí pues vais a identificar diferentes escenarios. Si yo marco esto, es debido a que es obligatorio el tipo de transacción bancaria. La cuenta de contrapartida tiene que ser banco, tiene que haber un albarán, es obligatoria la referencia de pago. Entonces, dependiendo de lo que necesites, lo vas marcando para que ese diario se pueda registrar correctamente. Con atributos de pago sucede algo similar, pero en referencia a la cuenta de pago, bancos de terceros, ID de pago e ID de pago con estructura belga, que será en este caso para la localización belga. ¿De acuerdo? Bien, dentro de las formas de pago también es importante comentar que tenemos botones. Aquí tenemos los botones y uno de ellos se denomina especificación del pago y otro configuración de cuota de pago. Esto está más referenciado para las remesas de clientes cuando las tengamos lanzadas a nivel transaccional. Te dirá el número de envío y demás. Pero a nivel de parametrización, si analizamos para qué vale la especificación del pago, pues te va a permitir especificar, obviamente, como dice la palabra, el pago para diferentes formas, así como también, según la forma de pago, indicar la exportación de formato que quieres identificar para cada una de ellas. ¿De acuerdo? Te permite indicar especificación, descripción y la exportación de formato. En el caso de configuración de cuota de pago, pues es muy similar a lo que habíamos visto con anterioridad en las condiciones. Es el mismo formulario, identificas el ID de cuota, ¿vale? Yo tengo 2, gastos bancarios sin pago de defecto, y pues lo puedes ir personalizando en concreto para cada uno de las formas de pago. Para todos los bancos, por ejemplo, si tienes especificación lo dirías, con qué divisa de pago y el porcentaje que quieres incrementar para ese ID de cuota, ¿vale? Luego tiene las pestañas general, como comentábamos antes, pues si quieres el desde hasta, el mínimo y el máximo para el que quieres que aplique esta cuota de pago, o los grupos de impuestos que quieres que el sistema tenga, ¿vale? Pues bueno, yo creo que dando un paseo por formas, días, multivencimientos, condiciones, descuentos, cuotas de pago, servicios de pago, hemos visto la manera de poder parametrizar toda la configuración a nivel de clientes, y a nivel de proveedores será exactamente igual. Por tanto, todo a nivel conceptual será exactamente lo mismo, tanto para clientes como para proveedores.